Mientras tanto, en América Latina. En Brasil sí existió un plan para matar a Lula. En México, el partido oficial tiene nexos con narcos. Y Venezuela intercambia presos políticos. Este es el boletín semanal de caminarpreguntando.com. Y mientras tanto en América Latina, estas son las noticias más destacadas del 20 al 26 de julio. Empezamos. El gobierno de Brasil busca frenar los aranceles de Trump y sí existió un plan para matar a Lula. El gobierno brasileño decidió negociar con Estados Unidos para suspender los aranceles del 50% y al mismo tiempo denunció la medida ante la Organización Mundial de Comercio, donde 40 países, incluidos la Unión Europea, China y Canadá, respaldaron a Brasil. Las autoridades brasileñas bajaron el tono político y apuestan por argumentos técnicos. El gobierno pidió a las empresas afectadas que presenten demandas ante tribunales estadounidenses para demostrar que los aranceles no tienen sustento legal. El caso Bolsonaro escaló. Un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó al expresidente Jair Bolsonaro explicar el uso de redes sociales bajo advertencia de prisión inmediata. El Supremo Tribunal Federal bloqueó las cuentas bancarias de Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, por promover injerencia extranjera. Al cierre de la semana, un ex asesor militar del presidente Bolsonaro confesó haber planeado asesinar al presidente Lula, al vicepresidente y al juez Alexander de Moraes. El cartel La Barredora recibió licencias para operar casinos con el aval de Morena. La organización La Barredora nació en Tabasco durante los gobiernos de Morena y familiares de los fundadores expandieron sus negocios a Paraguay. Allí, el sobrino de uno de sus líderes está bajo arresto por explotación ilegal de apuestas. En México, detuvieron al segundo al mando de La Barredora, mientras el supuesto líder, Hernán Bermúdez Requena, sigue prófugo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que la notaría de Adán Augusto López, actual senador por Morena, autorizó en el 2017 la creación de empresas que hoy operan los casinos ligados a La Barredora. Además, informes de inteligencia militar indican que el cártel suministró combustible robado para el Tren Maya, línea de ferrocarril que conecta el sureste de México. La Barredora también rentó terrenos al gobierno federal para la obra del Tren Maya. Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido Morena han respaldado a Adán Augusto López. El exsecretario de Gobernación y figura cercana a López Obrador negó haber conocido las actividades de Hernán Bermúdez. Mientras tanto, en las dictaduras. El régimen de Venezuela intercambió migrantes presos en El Salvador por ciudadanos estadounidenses. El gobierno de El Salvador repatrió a 252 venezolanos que estaban encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. El traslado se dio como parte del acuerdo entre Trump y Maduro. Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses detenidos. Las autoridades venezolanas afirmaron que ninguno de los repatriados tiene vínculos con el Tren de Aragua. Varios migrantes liberados dijeron a la prensa que vivieron un infierno en la cárcel salvadoreña y que los presos salvadoreños viven como esclavos. Organizaciones de derechos humanos ya habían documentado estos abusos. Uno de los liberados por parte de Venezuela fue Dahoud Hanit Ortiz. Las autoridades venezolanas lo habían sentenciado a 30 años por asesinar a 3 personas en España. 2 víctimas eran de origen cubano. La Fiscalía española envió un informe a Estados Unidos sobre su caso. Y mientras tanto, en el resto de la región, en Bolivia, la desinformación electoral y los ataques entre opositores marcan la campaña. Una investigación de Bolivia Verifica reveló que las páginas falsas en redes sociales gastaron miles de dólares para atacar a los candidatos opositores. Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, y Samuel Doria Medina, empresario y exministro. La campaña de desinformación favoreció a Manfred Reyes, actual alcalde de Cochabamba, y también candidato presidencial. Además, Reyes protagonizó un cruce público con el empresario Marcelo Claure después de que éste anunciara su respaldo a Doria Medina. En Colombia, Francia Márquez denunció racismo en el gobierno. La vicepresidenta negó participar en un complot contra el presidente Petro. Márquez denunció que se usa su identidad para estigmatizarla como ladrona o traidora. La vicepresidenta afirmó que se excluye del gobierno a las comunidades afro y campesinas después de usarlas para ganar elecciones.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa reduce las instituciones del Estado. El presidente decretó el recorte del gobierno de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, acompañado del despido de 5.000 funcionarios públicos. En Chile, la justicia ordenó a los herederos de Pinochet devolver $16 millones. Un juzgado civil confirmó que el dictador Augusto Pinochet desvió dinero público durante su gobierno. El fallo obliga a su familia a pagar por el daño causado al Estado. Esto fue Mientras tanto en América Latina, porque en la región siempre hay noticias que contar. Puedes leer más información y análisis en caminarpreguntando.com. Hasta la próxima.